Bienvenido a Matices del Alma. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, queridos ciberescuchas? Y ahora sí que personas que nos ven a través del Facebook. Soy Gabriela Olivera y te doy la más cordial bienvenida a tu programa Matices del Alma. Es un espacio de crecimiento personal, de conciencia y de muchas otras que podemos ir descubriendo juntos. Estoy transmitiendo a través del www.elsolradio.mx para el mundo y a través de la fanpage del Sol Radio, así como la fanpage de Matices del Alma y de Creando Realidades. Está conmigo Raquel Díaz desde Valencia, España. Hola Raki, ¿cómo estás? Hola corazón, un beso muy grande a todos los que nos ven, nos escuchan, todo el agradecimiento por estar aquí. Un beso muy muy grande a ti por tenerme en tu programa y un beso a Saúl que lo hace posible. Así es, ahora sí que nosotros ni estaríamos aquí presentes sin el apoyo y el respaldo de producción de allá de los controles, que es muy profesional en su trabajo y nos apoya. Y bueno, pues quiero recordarte a ti, mi querido ciberescucha, que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en @gavideas, en Twitter, @matiz del alma, en Facebook, como ya te dije, en Matices del Alma, así como en un blog en el www.gavideas.com.mx. Y Raquel, ¿dónde te encontramos? Bueno, pues a mí, para mis servicios o para cualquier tipo de material, porque como sabes hay muchos cursos que pueden acceder de manera totalmente altruista, pueden ir a Raquel Díaz PND. Y una de las cosas que más orgullosa me siento de tener, que es Crealidades, que es mi primer bebé, que fue mi primer blog. Así que ahí tienen toda la información y se pueden nutrir de un montón de herramientas que se hacen con mucho amor para ellos. Pues ahí nos tienes, querido ciberescucha y seguidor de Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema particular porque muchas personas les tenemos miedo al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre y no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo por alguna desconexión que tenemos con nosotros mismos y nos empieza a generar una serie de pensamientos, el miedo. Y en estos momentos que estamos pues en un encuentro con nosotros mismos, porque estamos cambiando de rutina, nosotros afortunadamente podemos compartir contigo todo este tipo de cosas. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Y déjame decirte algo que me parece muy importante. Cada pensamiento, cada pensamiento que tú vas generando en el día, que son alrededor de 60,000 pensamientos que generamos, déjame decirte que generan emociones. Y esas emociones quedan guardadas en las células de tu cuerpo. Esas emociones y esos pensamientos también generan energía. Esa energía, bueno, pues puede ser positiva o puede ser también negativa. Cada vibración, cada salto que da fotones de una órbita a otra generan luz, o estás disminuyendo esa vibración. No hay expansión, sino se está reduciendo, y es cuando empezamos a sentirnos cansados, es cuando sentimos que nada está funcionando y nos empieza a invadir el miedo. Entonces es muy importante que comencemos nosotros a ser vigías de lo que estamos pensando.
¿Cómo ves, Raquel, con esto de los pensamientos? Bueno, yo creo que lo que has dicho ha resumido muy bien e invito de hecho a verlo, nuestro programa anterior de la energía del miedo. Lo pueden acceder aquí en esta casa, en su YouTube incluso. En esto de el sistema de pensamiento con el que funcionamos. Podemos funcionar con el sistema de pensamiento de unidad, de coherencia, de afrontar, de sentirnos en confianza, unidos a la vida, el sistema de creación, el sistema coherente, o podemos afrontarlo desde el miedo, que es la pelea, la huida, la lucha, estados alterados del ser, que nos llevan a crear más de lo mismo, ¿no? Y esto evidentemente tiene una repercusión no solo en el tipo de pensamientos, es decir, el sistema de pensamiento por el que yo opto tiene un tipo de pensamientos y esos tipos de pensamientos generan unos efectos completamente distintos, esos efectos generan un tipo de estilo de vida, hábitos, movimientos completamente distintos y al final es lo que llamamos nuestra realidad. Y como tú dices, eso se lleva a toda nuestra realidad en pensamiento, nuestra realidad en obra, nuestra realidad en coherencia emocional y nuestra realidad en salud mental y física. Esto que acabas de decir es muy importante en estos momentos porque muchas veces estamos tratando de luchar, de ir en contra, de que no quiero sentir esto. Y entonces, ¿dónde lo comienzo a resentir? Pues en el organismo, en el mismo cuerpo, en cada célula que he alimentado con un químico diferente. Y entonces me siento cansada al otro día, me siento como entumida, me siento adolorida, porque esa lucha que tuve durante este proceso, pues lo único que hizo fue desgastar toda mi energía. Bueno, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Manifestamos los efectos de nuestros pensamientos, como decíamos el otro día, y es muy importante que lo repitamos muchas veces porque es algo crucial que tenemos que tener claro. A la hora de nuestro día a día, parece que a veces lo entendemos de concepto, pero se nos olvida. ¿Cuántas veces se nos olvida, incluso sabiéndolo bien, ¿no? Que simplemente era el efecto de un pensamiento. Era el efecto de un pensamiento, es decir, todo nuestro cuerpo refleja metabólicamente los pensamientos que hemos sostenido y que sostenemos. Como tú mismo dices, ¿no? No lo expresamos y al final nuestro cuerpo habla por nosotros. Ya lo decía Carl Gustav Jung. La enfermedad o la sintomatología es el esfuerzo que hace la naturaleza para hacer consciente el inconsciente, ¿no? Es como tu cuerpo habla. Pero es que además, pues va más allá. Es decir, todos esos pensamientos, todas esas emociones, como están acumuladas y se resienten, es imprescindible que comprendamos que están ahí para ser escuchadas, que no creídas, escuchadas, porque cuando las escuchamos, cuando somos conscientes de ellas, de que son memorias, de que están operando, de que simplemente son efectos, entonces podemos curarlas, trascenderlas, cambiarlas, dejarlas ir. Y esto obviamente cambia nuestras vidas. Qué importante es esto que acabas de decir, escuchar y no creer. Porque lamentablemente durante el proceso de vida no las escuchamos, pero sí las creemos. Y entonces creamos con eso una realidad diferente porque la perspectiva es distorsionada. ¿Qué palabra? Estaba pensando en esa palabra en este instante y la has dicho tú. No sé si es por nuestra conexión ahí telepática, pero justamente, fíjate que decía Goodrick era uno de los primeros psicoanalistas, un gran psicoanalista, justamente la primera persona que indagó en la conexión cuerpo-sintomatología psicosomática. Y él hablaba de que el enfermo no era capaz de distinguir lo que eran sus propias distorsiones de la realidad. Y eso es lo que estamos manifestando constantemente. Yo siempre lo llamo mis disociaciones. Mi disociación
en la sintomatología, mi disociación en la pantalla de la vida, mi disociación en la persona que me encuentro y lo que me encuentro, mi disociación en... Y eso, cuando tú empiezas a no creerte, pero sí observar y atender esas disociaciones, empiezas a obtener su mensaje. Y ahí puedes ver esas hipnosis inconscientes que van a ser la clave para que tú despiertes. Cuéntanos, Raquel, ¿qué nos estabas platicando? Bueno, pues estábamos hablando de miedo y de su trascendencia. Y estábamos hablando de lo importante que es bajar el volumen de lo externo para irnos a lo interno. Es muy importante empezar a ir al interior para empezar a hacernos las preguntas adecuadas que realmente nos capacitan. Y este es un momento ideal para eso. Es un momento ideal porque toda la población está viviendo o experimentando prácticamente una situación que nos equilibra y nos iguala. Y por tanto nos da la posibilidad de empezar a bajar el volumen de lo externo que constantemente nos hace marearnos y perdernos en eso para volver a lo que me compete a mi responsabilidad, coherencia y honestidad personal e interna para hacer esa verdadera autoliberación interior. Mira que cierto es eso. Tomamos mucho en cuenta todo lo del exterior y somos excluyentes de nosotros mismos. No nos tomamos en cuenta, no nos escuchamos o simple y sencillamente pasamos por alto. Y sabemos que la vida es expansión, sabemos que la vida es libertad, es liberación. Y puede ser esta parte de la psicosis colectiva que podemos estar viviendo en estos momentos. Pero es importante conocer, Raquel, ¿cómo nos definirías el miedo y de qué manera puede afectar nuestras células? Bueno, entonces, lo primero que hemos de saber, y antes de entrar en qué es el miedo, quiero decirte, a ti que nos escuchas, que realmente si estás pasando por un proceso de intensidad, deja de etiquetarlo, ábrete a dejar de etiquetarlo, simplemente experimenta en tu cuerpo las sensaciones y ábrete a comprender que desde una percepción parcial, desde una idea pequeñita, no puedes comprender toda la globalidad. Igual que si miramos en una piscina desde un rincón cada una de las gotas de agua, no podemos ver toda la piscina. Entonces lo que estás experimentando ahora es esa pequeña gota, ese pequeño punto de vista. Y si te abres a experimentar y a vivir la situación, te aseguro que vas a encontrar muchas cosas y vas a empezar a acceder a la visión de toda la piscina. Así que permítete. Porque tú no tienes miedo a lo desconocido. Tú, si tienes miedo a algo, es tener miedo a que acabe lo conocido. Y no te preocupes, porque solo tenemos miedo a eso cuando lo vemos desde esa pequeñita. Piensa cuántas veces has pasado cualquier cosa, cualquier situación intensa y luego has visto que tenía un aprendizaje increíble para ti y todo lo que necesitabas en ese momento para darte cuenta de que eras muchísimo más. Bien, dicho esto, vamos a ver qué es el miedo. El miedo es una opción de pensamiento irreal. Es solo intensidad juzgada con ese pequeño juicio de bueno o malo en base a una memoria de supervivencia. El miedo es solo intensidad juzgado por ese pequeño juicio de memoria de supervivencia, esa interpretación. Es una opción irreal de pensamiento basada en el pasado proyectado al futuro, es decir, una herida que tengo del pasado por una interpretación pasada que me llevo al futuro y ya pienso que todo va a ser así porque una vez en mi vida o en la vida de mis ancestros ocurrió. Y por tanto manifiesto los efectos en mí y eso sí que es real. El efecto sí que es real, porque todos sabemos que todo pensamiento produce un efecto de manera automática. Si yo pienso... Fíjense que está hablando Raquel un punto muy interesante y es que el miedo está en nosotros y lo vivimos en un biochoque. ¿Qué es un biochoque? Es algo que alteró mi biología, una emoción que pudo haber sido, vamos a llamarle así, negativa, que alteró de alguna manera mi biología,
que no me permite olvidarlo con facilidad, pero no es porque no lo quiera olvidar, sino porque cuando yo revivo una situación similar o parecida, entonces se despierta o detona esa emoción en mi cuerpo. Esa es la mente inconsciente que me dice qué está sucediendo o qué experiencia viví. ¿Te tenemos de regreso, Raquel? Sí. ¿Dónde nos quedamos? Estaba yo hablando acerca de esos biochoques que marcaron nuestra vida y que se hacen presente cuando nuevamente el espejo de la vida o vuelvo a vivir una situación similar. Efectivamente, entonces esas heridas que están ahí, esos biochoques, se ponen en activo interpretándolo de manera automática y en ese momento como que los dejamos, decimos, bueno, pues el loco de la casa que lo interprete todo y ya lo magnificamos y empezamos a hacer de un granito de arena un boloncho que no hay quien lo deshaga. Y mi opción es decirte, todos hemos experimentado que un pensamiento produce forma, es decir, tú sabes que cuando piensas un pensamiento negativo viene otro y otro y otro y otro y empiezas a experimentar eso negativo. Eso no te ayuda, nunca jamás has solucionado un problema desde ese punto de vista. Todos sabemos que el problema se soluciona cuando tomas tu centro y te calmas, desde un punto de vista superior, desde el ver toda la piscina. Así que mi opción es, hay una intensidad ahí, es honesto que la sientas, recuérdate que no es real, es el efecto de la interpretación pequeñita que tienes memorizada, de ese biochoque, de que ese trauma que tienes ahí, y date permiso para atravesar esa cortina de humo a ver qué ocurre al otro lado del miedo. Es decir, encuentra un pensamiento que sea positivo para ti, que te construya, que te ayude a vivir ese momento de una forma apacible para volver a estar en tu centro y conectar con tus capacidades. Un pensamiento de crítica tiene resistencia, no va a funcionar. Qué importante esto que acabas de decir, pero si yo te preguntaría, Raquel, la importancia de las preguntas que nos tenemos que hacer para volver a retomar este centro. Creo justamente que no es tanto que sean preguntas incómodas, pero son preguntas para que yo tome otra vez mi poder y, como tú dices, mi centro, y atreverme a, ¿y por qué no hacerlo de otra manera? ¿Y por qué no? O sea, ¿quién me dijo que debía ser así? Debía de, y yo lo quiero experimentar de otra forma para soltar ese pensamiento que me está trayendo, pues, esta sensación de parálisis. Pues justamente hay dos maneras muy productivas para llevar esto a cabo. Una son ser honesto contigo mismo y hacerte estas preguntas que ahora mismo vamos a ver, y otra, evaluar la calidad del pensamiento, ¿vale? Vamos a empezar por la segunda porque es mucho más sencilla. Obviamente, cuando ya eres un alumno avanzado o ya estás mucho más metido en el tema de la indagación, las preguntas es lo más revelador que puede existir. Pero mientras que estamos en un proceso totalmente aturullados por el miedo, hacernos las preguntas puede acabar metiéndonos más en parálisis por análisis. Por tanto, voy a empezar primero con la calidad del pensamiento, que es mucho más directa. Primero, mira todos esos pensamientos como si los tuvieses aquí en un jarrón, que pasan así, como si fuesen pelotas de goma que van de un lado a otro, ¿vale? Pregúntate si quieres que esos pensamientos construyan tu vida. Si esos pensamientos de temor quieres que crezcan, quieres que construyan tu vida como si fuesen semillas. Si quieres que esos pensamientos tremebundos construyan tu vida. Porque si quieres que esos pensamientos de crítica, de malestar construyan tu vida. Porque el pensamiento que decidas agarrar es como una semilla que va a crecer. Y tú la estás plantando en tu mente, que es una tierra muy fértil. Entonces, pregúntate qué calidad de pensamientos tienes. Si ves que ninguno de esos te sirve, si tú ya los identificas como bucle, el día de la marmota, los mismos pensamientos de siempre, tus negatividades,
sea amoroso con ellas y decide algo nuevo. Empieza a mirar, empezamos a desechar, como, no sé, como quien quita papeles que ya no le sirven del bolso, ¿no? Cuando cogemos, vaciamos el bolso y empezamos. Digo, a ver, un pensamiento de esto va a ir muy mal. Vale, aquí hay mucha resistencia, ya no me sirve. Un pensamiento de cada vez lo voy haciendo mejor, me sirve, me quedo con él en el bolso. Un pensamiento de si lo hubiese hecho no me sirve porque no tiene solución. Es una crítica, es un juicio y está en el pasado, no tiene solución. Lo hiciste lo mejor que pudiste, que supiste, con el nivel de entendimiento que tenías. Entonces, mira el nivel de resistencia de esos pensamientos. Y a partir de ahí, aquellos que sientas que comulgan con la tranquilidad en ti, que los experimentas como sencillos y ligeros, quédate con esos en tu nueva bolsa. Gaby nos hablaba de las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas es algo similar, pero yendo un poco más allá. Por ejemplo, si veo que no me respetan, que me hace daño esto, que alguien me roba, ¿dónde yo me estoy robando? Tiempo, sentimientos, sensaciones, ¿dónde yo no me respeto? ¿Dónde? Siempre lo mismo, como si la vida fuese un espejo en el que observarse. Fíjate qué interesante es esto que estás diciendo, Raquel. Hay que mirarse en ese espejo. Y retomo esta parte de las preguntas que estabas comentando. Aparte, esta área que no es nuestra, la tecnología, ¿verdad, querida Raquel? Y déjame mandar unos saludos que tengo aquí. Nos escribió Edith González, nos escribió Becky Cárdenas, dice: Raquel, siempre eres súper amorosa. Qué gusto verlas juntas. Sí, nos encanta estar y trabajar juntas. Ya saben que Raquel es parte de mi equipo y siempre apoyándome. La licenciada Yolanda Valdovinos, saludos. También está con nosotros Jesús Rabadán y está también la licenciada Brenda Gómez Lara. Saludos, licenciada, agradecida por estar aquí presente en la transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por las redes, también por Sol Radio y los que nos vean posteriormente por todos los canales de difusión. Gracias por estar compartiendo este momento. Gracias, Becky, te mando un beso muy fuerte. Yolanda, un beso muy grande a ti también. Y bueno, todos los que habéis saludado, y espero que este programa sea muy nutritivo a nivel mental y emocional para todos nosotros. Qué bien que nos hace falta en estos momentos, y bueno, yo creo que siempre, para tener esa conexión con nosotros y poder avanzar. Yo les digo en uno de los talleres, Raquel, que vamos por la vida como una llanta ponchada por todo este tiempo y nos cuesta trabajo avanzar, ¿no? En serio, les digo, ¿cómo va la llanta? Clac, 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 cuando hacemos este ejercicio de la rueda de la vida. Entonces, pues vamos como llantita ponchada, y es muy importante conocer todas estas emociones que tenemos, pero que además, ¿sabes qué? ¿Qué miedo le tenemos al miedo? Valga la expresión. Fíjate, hasta que dejas de tenérselo, ¿verdad? Porque el día que dejas de tener miedo a tener miedo, ese día es maravilloso. Exactamente. Ese día dices, hoy me atreví a hacer esto, y qué bien te sientes, te cambia la vida, experimentas emociones diferentes. Lo que tú hablabas de esa luz que uno libera, es ese brincar de fotones, o sea, se manifiesta y se hace luz para nosotros. Entonces es muy interesante. Hablas de esta parte, de cómo afecta a nuestras células el miedo. Y lo voy a hacer, y voy a hablar de lo que me estás diciendo, que son las investigaciones de Fritz Albert Popp, que descubrió que las células emiten biofotones y que se comunican con resonancia y coherencia. Pero antes quiero tomarme un momento, entre comillas, justicia por mi mano, y dejar una cosa clara con respecto a la anterior parte, que es muy, muy importante, la parte de las memorias, de los estatus emocionales, de esas ideas.
Y ya aprovechando que todo el mundo está forofeando con la serie Freud en Netflix, pues voy a... Exacto. Pues quiero a ver si con esta metáfora ya las personas se nos meten en la cabeza. Cuando Freud nos pone el péndulo como para hipnotizarnos, ¿no? La persona en estado sugestionable hace aquello que le ordenan, ¿sí? Ya sea Freud o ya sea la otra persona que es la otra protagonista. Entonces es muy importante entender que ahí podemos ver una correlación entre persona que sugestiona y evento. Y decimos, estaba hipnotizado. Bueno, pues cuando tú te sientas con ganas de decir soy un fracasado, me siento fatal, tengo una angustia tremenda y no sé por qué, siento una pena tremenda y no sé por qué, quiero morirme, recuerda que eso también es el efecto de una hipnosis inconsciente de esas memorias también albergadas en tus células. De hecho, como decimos siempre Gaby y yo, las albergas en forma química. Tu membrana celular tiene un nivel de receptores con una cantidad de receptores que está acostumbrada a esas drogas mentales que produce tu cuerpo. Entonces no te lo creas, ¿vale? Yo hay veces que le digo a mis consultantes, escríbete en un papel, it's not real, no es real, ¿vale? Lo experimento como real, pero no es real. Y ahora vamos a lo que me preguntabas, Gaby, que es muy importante también, y es el tema de las células. Bueno, a ver, primero, volvemos a lo de siempre. Un pensamiento es un patrón de electrones que vibra en una frecuencia determinada. Por eso tenemos a todo el mundo diciendo, uy, me transmites muy malas vibraciones, o me transmites muy buena onda, muy buenas vibraciones. Claro. Es real. Todos sabemos que la física cuántica nos enseña, ¿no?, que podemos estar en fase onda, fase partícula. Partícula es cuando algo se manifiesta, ¡ping!, aparece el electrón, o onda cuando es la información. Bueno, pues nuestros pensamientos son información y cuando se manifiestan, por ejemplo, el pensamiento de quiero ir a Cuba a cuando voy a Cuba, tenemos la manifestación, que sería la partícula, entre comillas partícula, ya no es una partícula, y la onda de información, ¿vale? Entonces, cada pensamiento es un patrón de electrones que vibran una frecuencia determinada. Y obviamente, frecuencias determinadas se van a juntar. Es como si yo te llamo al móvil. Si yo te llamo al móvil y tengo el teléfono de tu prima, no va a sonar el tuyo. Pues lo mismo, los pensamientos se autorrefuerzan según esta vibración. Esas vibraciones juntas se retroalimentan. Las vibraciones similares se retroalimentan. Y eso es estar en resonancia. Resonamos juntos, ¿no? Cuando estamos en no resonancia, cada uno va por ahí, en plan desperdigado. Bien, claro. Las emociones son esto, pero más potente, porque la emoción es un archivo de memoria aún más primitivo. Entonces, digamos que se han perdido los pensamientos y se contiene ahí un montón. Ahí se contiene un montón de información. Y eso es lo que Raquel y yo hemos llamado el tatú celular, porque son esas huellas que nosotros vamos teniendo al paso del tiempo, al paso de la vida. Creo que tengo aquí un problema técnico. Saúl. Sí, creo que hemos perdido a Raquel. Déjenme retomar esto. ¿Estás aquí? Sí, pero no se me ve. Ok, tú sigue hablando, amiga. Yo decía que lo que estabas diciendo son archivos como más potentes, el nivel de resonancia ya tiene una fuerza, una potencia vibratoria determinada, entonces se desata y aparece la cascada de reacciones. Nuestras células se comunican así, se comunican con todas estas vibraciones, emitiendo energía. Y esta energía son biofotones, emiten luz. Cuando están en resonancia y en coherencia, la expanden esa luz. Por eso cuando dices, ¡ay, te veo luminosa! No es una metáfora, es una realidad. Estás espléndida, estás vibrante. Es una realidad. Nuestras células se comunican así. Sin embargo, cuando las células están bajo patrones de pensamiento de baja vibración, bajo patrones de pensamiento de supervivencia o de miedo, se contraen y emiten una luz que tiene mucho menor espectro, que es lo que nos puede medir, por ejemplo, la fotografía Kirlian, que el otro día se me fue la olla y dije Kirchner, pero es Kirlian. No, Kirlian.
y estamos midiendo vamos a decirlo, así como nuestra aura. Sí, nuestra longitud consciente. de onda, sí. Exactamente, y entonces y muchas personas yo he visto que toman esto como si fuera una farsa, pero es verdad, es cierto eso que nosotros decimos. Por eso a veces estamos como Raquel y yo, es que esa palabra yo la iba a decir. Estamos vibrando en la misma frecuencia y sabemos exactamente, digamos, estamos en sincronía, ¿no, amiga? Efectivamente, y además en sincronía, como nos dice la física cuántica, ¿no? O sea, dos partículas no tienen por qué estar juntas en tiempo y en distancia, lo que haces en una la haces con otra cuando han tenido una interacción. Y eso es muy importante de entender porque es cuando todos lo hemos experimentado, de repente piensas en alguien y algo le ocurrió, positivo o negativo, no tiene por qué ser negativo. Y todo eso es porque somos información, somos energía, y esto es lo que estudia la física cuántica, no es algo que te inventes o que ocurra. Sí que es verdad que los místicos de la antigüedad lo vieron claro mucho antes que la física cuántica, por eso tenemos que recordar que siempre en nuestro corazón están todas las respuestas, pero la física hoy en día y las neurociencias lo están investigando constantemente. Esa es una manera de expresarnos nosotros, de expresar nuestra vida, de cómo lo estamos llevando. Y esto ahora, como lo estás comentando, Raquel, qué importante es ver, y esto se los digo por la alteración de la química celular, la alteración hasta del cerebro. ¿Cuántas veces vemos adultos, o más bien jóvenes, con cara de cansados, de viejos, de fastidiados, de hastío? ¿Con qué calidad de pensamientos están viviendo? ¿Y cómo están alterando su química celular y se está manifestando en su cuerpo? De la misma manera, aquella persona, voy a decirlo, que es... se me fue el nombre, que se cree todas las enfermedades. Hipocondríaco. De la misma manera, como con una frase la cree y altera toda la química y se empieza a sentir mal, ¿cierto? Totalmente. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de muchas experiencias, ¿no? Incluso hemos hablado de las nuestras propias personales. Yo no solo me he dedicado al mundo de la mente, sino también me he dedicado al mundo de la ciencia activa. O sea, ya sabes que he sido biotecnóloga y microbióloga antes de dedicarme a neuropsicología, psicología y todo lo demás. Y es algo que he experimentado. Pero es que no solo eso, es que hoy en día... cualquier persona que sepa algo de personalidades múltiples, ahí se ve espectacularmente bien cómo personas en una personalidad con un patrón de pensamientos determinado experimentan en su cuerpo muchísimos cambios, desde ojos diferentes hasta enfermedades metabólicas. A lo mejor en una personalidad tienen diabetes o obesidad, en otra tienen delgadez extrema y ojos azules. O sea, es alucinante. O sea, una misma persona con un mismo ADN, simplemente su patrón de expresión génica es distinto según los pensamientos y emociones que sostenga, la personalidad. Porque la personalidad no es lo que eres, es un constructo, lo que has validado. Y sobre todo, porque esto es muy importante que habías dicho, cómo las células también condicionan al cerebro. Vamos a ver, en los trasplantes esto se ve. Cuando una persona, claro, hay casos, ¿no?, de personas trasplantadas que empiezan a tener imágenes vívidas de lo que ocurrió con esas personas a las que pertenecía el cuerpo, el órgano, porque está memorizado en sus células. Y no solo eso, sino que además empiezan a tener cambios en comportamiento, porque esa información, repito, sigue memorizada en sus células. Eso es lo que tú y yo siempre hemos hablado, y ya tenemos un programa grabado de eso, de lo que es el tatú celular. Eso es lo que a ti te identifica y te hace único. Todas estas memorias guardadas en cada una de tus células, y que además
se han expresado y se han manifestado en tu organismo. Me gustaría nada más que en unos cuantos segunditos, aquí hay una persona, Edith, que habla, estos pensamientos de temor o angustia, los entierro 3 metros bajo tierra. Creo que no se trata de eso, no. Es otro tipo de sistema, pero si me haces favor, ¿lo podemos explicar? Edith, corazón, airéalos, pero sin creértelos. No es lo mismo decir, uy, creo que soy una flor, oh Dios mío, hoy veo que mi cabeza me dice que soy una flor, pero yo ya sé que soy un ser humano, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero si los escondes, van a volver a venir. Entonces, primero, pregúntate si esos pensamientos que tienes son algo que realmente tienes que solucionar o son cosas que simplemente se te pasan por la cabeza. Segundo, pregúntate si dependen de ti o simplemente son cosas que siempre has pensado y están ahí y es algo común a lo que te has acostumbrado, ¿no? Como decir, uy, soy Raquel y tengo los ojos marrones. Es como, ahí está mi tristeza que está ahí todos los días. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es algo que me he acostumbrado, quizás simplemente lo puedo soltar. Entonces, a partir de ahí, pregúntate, ¿es algo que puedo soltar? ¿Es algo que me puedo decidir alejar porque veo que no me sirve? ¿Es algo que me pide el corazón y que no estoy escuchando? ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? Y a partir de ahí, hay 3 preguntas que quiero que dejes de lado, porque no te sirven. Una, pensar en culpas, pensar quién es el culpable. Otra, pensar en escenarios que puedan crecer. Y otra, preguntarte por qué a mí. La solución está en ti, la solución es para qué lo vives y lo vives para ser libre. ¿Y cómo puedes ser libre? Primero, decidiendo personalmente que quieres afrontar esta situación. Segundo, cuestiona tus miedos y esas palabras. Di, vale, he pensado esto durante toda mi vida, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Habría otra persona que pudiera pensar otra cosa? ¿Hay personas que viven de otra manera? Entonces, ¿por qué no yo? Siguiente, observa tus patrones sin juicios, esos pensamientos que decíamos que observemos la calidad de los pensamientos, si van con resistencia o van a favor de nosotros mismos. Es decir, si estoy pensando, ¿debería de hacerlo de otra manera? O estoy pensando, cada día lo hago de la mejor manera posible. Uno tiene resistencia y el otro no. Siguiente, no te juzgues, ¿vale? Sé amoroso con tus negatividades, sé amoroso contigo, respétate, obra con coherencia. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y lo alineamos, siendo honestos con nosotros mismos. Y a partir de ahí, adelante. Fíjate que a mí me gusta mucho que se hagan esta pregunta. Con todo este juicio que estoy haciendo de mí, de mis decisiones, ¿qué he ganado? ¿De cuánto me ha servido? Y ahí te puedes dar cuenta si estás cayendo en esta red de pensamientos que están bajando tu energía y que te lleva otra vez a la culpa, que te lleva al remordimiento, a ese mismo juicio. Entonces, como tú dices, buscar qué más puedo hacer, qué más es posible con todo esto, qué más puedo generar sin tocar esta parte del juicio. Empezar a educar y redirigir tu pensamiento de otra manera para poderme ayudar. Bueno, dicho lo anterior, regresemos a esta parte que yo quería que platicaras rapidito. ¿Qué es esto de la disociación? Bueno, la disociación no es más que encontrarme con mis pautas mentales de otra manera en la vida. Por ejemplo, imaginémonos que tengo una disociación de miedo y me da pues por comer compulsivamente, ¿vale? Por ejemplo, pues lo que está mostrando es mis pautas, mis necesidades, mis déficits internos proyectados en una aparente situación. Y lo mismo puede ser pues en un síntoma, en una sintomatología, en una discusión, en un prototipo o un constructo de la personalidad. Por ejemplo, esas personas que son súper rígidas y constantemente son estrictas muy estrictas consigo mismas, tienen un crítico interno, una disociación del crítico interno muy activa, o otras que a lo mejor tienen una disociación de un niño interno muy descuidado, ¿no? La disociación no es más que un conjunto de patrones que te reflejan un aspecto de tu psique. Ok,
quisiera entenderlo de otra manera. ¿Puedo hablar de una desconexión? Efectivamente. Es una desconexión y entre mis pensamientos y mis emociones. Sí. Yo digo que debo ser, ahorita como lo dijiste, debo de ser así de estricto y nulifico, no le hago caso, no identifico o no quiero reconocer esta emoción que me está provocando. Es esa separación, esa desconexión, ahora que lo estoy proyectando de alguna manera. Sí, también puede ser una disociación, por ejemplo, una disociación puede ser, yo tengo tanto dolor acumulado que no me permito expresarlo y de repente tengo una disociación de enfermedad en la que mi enfermedad es como un desdoblamiento de mí para enseñarme dónde yo oculto mi dolor. También puede ser así. Es otra posibilidad. Otra posibilidad. Soy una persona que siempre he sido muy rígida, muy estricta, muy controladora y entonces pero fíjate qué curioso, cuando nosotros en esta parte de la disociación es una falta de conexión emocional. Nosotros cargamos con patrones muy, muy fuertes que son esos que me marca el debo y el tengo que. Y entonces trato de controlar la vida, trato de controlar, es más, la vida de los hijos, la vida del marido. Y da la casualidad que yo me nulifico, yo me excluyo de todas estas emociones que está sintiendo mi cuerpo. Y entonces pasa el tiempo y no mucho y de repente aparece la enfermedad. Y entonces me está diciendo y está manifestando mi cuerpo lo que yo he pasado por alto, esa desconexión. O también habló de un niño interior descuidado. Cuando no le hacemos caso o no trabajamos por sanar esas heridas del pasado, reencontrarme y abrazarlas amorosamente, entonces empiezo a tener como adulto otro tipo de conductas y de comportamientos. Regresamos, te devuelvo el micrófono, querida Raquel. Pues eso es una disociación, tal cual, lo que acabas de decir, porque yo sí que te he escuchado todo el tiempo y todas esas opciones son ejemplos de disociaciones. Una disociación no es más que una nueva manera de desdoblamiento para ver pautas de mi psique. Incluso mi hijo puede ser una disociación. Fijémonos que si yo normalmente tengo esa persona estricta que decías tú, ¿no? Y de repente me sale un hijo que es como un paso de todo, eso es la disociación de lo que yo no me consiento. Fíjate qué interesante es esto. De verdad, tómenlo como herramientas para que ustedes empiecen a conocerse, porque muchas veces es tanta la confusión y tanta la alteración hasta de la misma identidad, precisamente por esa desconexión que tenemos. Totalmente. A mí de verdad, Raquel, me encantaría tener las horas aquí platicando contigo, pero fíjate que se ha dado un fenómeno muy fuerte aquí en México y tú me comentarás cómo nos comportamos las distintas culturas de distintas partes del mundo. En México, con esto del aislamiento y que venía el coronavirus y este dichoso monstruo que ha acabado y ya ha hecho estragos en la población, la gente empezó a hacer compras de pánico. La gente empezó a comprar papel de baño, pero por carros completos de papel de baño. Yo sé y entiendo por dónde es eso, lo comentábamos en un programa y en un video que hicimos hace unos días tú y yo, pero me encantaría que tus palabras le dijeras a las personas y cómo lo están viviendo en España. Bueno, vamos a ver. Primero quiero comentar que todos sabemos lo que es tomar un helado de chocolate y todos sabemos que el helado de chocolate no tiene por qué sabernos igual, aunque nos parezca muy similar, en dos ocasiones. ¿Por qué? Porque no existen dos ocasiones de nuestra vida igual, por muy parecidas que sean. Ya sé que siempre soy sorprendentemente extraña y extravagante en mis metáforas, pero ahora lo vamos a comprender. Entonces... Eso me encanta, amiga.
Entonces, imaginémonos el helado de chocolate, que jamás en la opción A habremos podido tomar el mismo helado de chocolate porque es completamente distinto, aunque sepa prácticamente igual. Pues lo mismo nos ocurre. Entonces, en estos momentos lo que estamos viendo es los traumas de la psique, de los inconscientes colectivos de cada lugar. ¿Vale? Cómo han evolucionado, las cosas que han vivido. Por ejemplo, hace unos años aquí en España, no me acuerdo exactamente qué había ocurrido, pero fue como una pequeña crisis y todas las abuelas, cuando fue el rescate bancario, y todas las abuelas salían al supermercado a comprar harina y azúcar en tropel, como si nos fuésemos a morir de hambre, la harina y el azúcar, todo era muy importante. Hoy en día no pasa eso, porque todo el mundo aparenta ser muy healthy, y aquí en España se les ha dado por hacer pan y volver a las sanas costumbres de machacarse en el deporte. Sin embargo, ahí me comentabas tú, sin embargo, sí. Entonces, sin embargo, ahí me comentabas tú que está el tema de la alimentación, bueno, ¿y qué nos faltó en aquellos instantes donde vivimos la anterior crisis? ¿Qué nos faltó? ¿Qué necesitamos? ¿En qué punto estábamos? Ahí muchas partes de la psique se han quedado y necesitan volver para reacondicionar y reajustar esas emociones, esas ideas, esas experiencias. Eso es lo que pasa con esas disociaciones. Cuando a mí me da por comer, pues seguramente ha habido mucho patrón de escasez, mucho patrón de desalimentación tanto emocional como física, temas, pues no sé, de carencia, de escasez, de guerras. Mira, simplemente se me ocurre comentarte, quizá muchas de estas personas adultas vivieron una infancia de carencia económica. Efectivamente. Y como yo les digo, que cuando hacemos una visualización, hagamos una visita por el pasado. Viajemos por el pasado y ¿qué veías en tu casa? ¿Qué viviste en tu casa? No hay dinero, no me alcanza para la quincena, nos vamos a morir de hambre. Eso que guardaron en sus células, esa emoción, hoy en día estamos viviendo una crisis y vuelve a salir. Entonces la gente dice, corramos a comprar porque yo no me muero de hambre. ¿Estamos? Mira, exactamente. Yo eso me di cuenta cuando era pequeña y veía a mi abuela Dolores, que había vivido toda su vida con el tema de la guerra, de cuando murieron de hambre de la guerra, y ella siempre escondía el postre en la servilleta. Y un día me la encontré escondiendo el helado en la servilleta y yo, ¡no, abuela, es helado! O sea, fíjate cómo emergen. Este tipo de crisis hacen que emerjan muchos patrones, pero para que los identifiques, no para que vuelvas a caer en ellos. Ahora, antes de irme, porque ya nos vamos, mi querida Raquel, este tiempo que vuela y que nos hace estragos, dame una herramienta fácil y sencilla para nuestros radioescuchas. Por favor, ponte en un papel. No es real, simplemente es una hipnosis. Y a partir de ahí, mira la calidad del pensamiento. ¿Me construye? Sí, para el bolso. ¿Me destruye? No, para afuera. Así de sencillo. Oye, Raquel, muchísimas gracias como siempre. Tú y yo siempre bien divertidas. Estamos haciendo otros proyectos juntas que ya les avisaremos. Pero hoy quiero darte las gracias. Gracias por este tema tan interesante, por esta herramienta. Y la otra, pues ya sabes, que siempre eres del equipo, esta es tu casa y me encantaría que en la próxima ocasión habláramos todo esto de los programas y del tatú celular. ¿Qué aprendimos y qué escuchamos en la infancia? Porque eso nos va a ayudar muchísimo hoy en día. Encantada, agradecida y muy, 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 muy amada que eres tú y todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ti que me escuchaste, que nos escuchaste, que nos concediste el favor de tu atención y nos permitiste entrar hasta donde estás. Quiero darte las gracias. Soy Gaby Olivera. Hasta pronto y hasta siempre. Esto fue Matices del Alma. Hasta la próxima.